Hola, Saludos, compa, ¿cómo estás? estoy bien, bien. Un placer saludarte. Sí, igualmente, de verdad que me da un gusto. Y usted con sus programas y todo, sigue. Am, es bastante interesante ahora el conversatorio y su análisis, porque pues el Bolsonaro no quiere todavía aceptar su derrota. Tiene Ahí está Sarita, Sarita, aquí la... está el señor Orozco, yo creo que sí lo conoce. Sí, ya estuvo con nosotras una vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias. Un poquito ronca, pero aquí vamos. Toma té de jengibre. Ustedes prefieren. Okay. Bueno, ustedes sabrán cuándo empezamos, en punto a las 9. Sí, ahorita voy a tratar de ir a Facebook a ver sí, sí, todo bien. Aquí a veces no puedo, a veces puedo, pero siempre tengo un poquito de problema porque los hackers, estos jóvenes, no tienen oficio que hacer y ponen a estar. No son hackers, son los troles del presidente, ¿qué no? Cabaleos. La- Se da, le da risa. ¿Cómo está el clima en El Salvador? ¿Siguen las lluvias? Eh, pero ya son las últimas lluvias. ¿Y el temblor qué me puedes decir, Sarita, de eso? Ay, yo con una gran vergüenza le voy a decir que yo no lo sentí. ¿No? Es que yo soy una piedra durmiendo, yo después lo vi, a mí me cae la casa. Dios mío, pero mucha gente dice que estuvo bien, Que estuvo fuerte, dicen aquí en mi casa. ¿sí? Ok, yo creo que ya estamos. Ya Si está. hay, si hay eco, pues si lo pierdo, volvemos a entrar. Ok, sean bienvenidos todos a este su programa Salvadoreños en la red por el mundo. Aquí siempre con invitados de lujo. Este día tenemos Hay un eco. la red por el mundo. Aquí siempre con invitados de lujo. Sí, tenemos un pequeño eco, pero ahorita lo solucionamos. Nuestro equipo técnico ya lo solucionó. Tenemos con nosotros al periodista, poeta y analista político Hugo Orozco. Él nos estará hablando acerca de la geopolítica internacional y cómo afecta a la situación de El Salvador. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Un placer estar con Creo usted. que no estamos en Facebook, pero voy a tratar de ir. Sí, estamos en Facebook. Sí, sí, Oh, estamos Creo en que Facebook. sí. Saludos a todos ustedes, saludos a las personas que nos están viendo y a las personas que nos verán en transmisión diferida. Bueno, vamos a empezar con un tema. La geopolítica es un tema que no muchos manejamos, porque yo no lo manejo muy bien, pero que sí es importante saber las diferentes corrientes, hacer una comparación de corrientes, lo que pasa en el exterior y de cómo esas colitas, como tipo huracanes, que esas colitas están en un país, pero que la colita nos llega a nosotros, nos llega a afectar. Aquí tengo unas preguntas que han venido al inbox de salvadoreños en la red por el mundo y vamos a empezar con esta que dice, ¿cómo interpreta usted el silencio de Bolsonaro después del gane de Lula da Silva? ¿Que Bolsonaro no acepta su derrota? ¿Y por qué cree usted que solo la iglesia evangélica se unió a Bolsonaro y las otras se alejaron de él? Bueno, antes de la pregunta, me gustaría decir que estoy muy contento por uh, la gente pensante que votó en contra del fascismo en Brasil, eh, por lo que significa el regreso de Lula. ¿Por qué lo admiro yo? Por ser de extracción obrera y porque es un obrero que por tercera vez alcanza la presidencia del país más grande de América Latina y la quinta economía en el mundo. O sea, este hecho
que es histórico, rompe todos los récords, rompe todas las normas establecidas, rompe todos los paradigmas, que un obrero sin educación formal, por tercera vez, alcance la presidencia de Brasil. La pregunta de por qué no reconoce su derrota Bolsonaro. La conducta de Bolsonaro se asemeja mucho a la de Donald Trump. Donald Trump hasta el día de hoy no ha reconocido su derrota, ni reconoce a Biden como presidente. Y sigue insistiendo en cada mito que tiene que a él le robaron la presidencia. Y veremos si Bolsonaro adopta esa misma actitud de negación y se mantiene en su creencia de que hubo un fraude, porque ya lo están diciendo. De hecho, a los seguidores de Bolsonaro, que no son pocos, son 48 millones. Esto no quiere decir que esos 48 millones son fascistas, pero son dirigidos por una mayoría fascista. Entonces, veremos, el tiempo dirá si él se mantiene diciendo que fue un fraude y que él no reconoce. Ha dicho que reconoce la Constitución, pero hasta ahí llegó. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que lo que toca aquí es hacer un análisis bastante frío, sin emoción, basándonos solo en los hechos actuales, en la realidad, que no es bonita para nada, pero para poder examinar la coyuntura. Si lo hacemos sin objetividad, cometeríamos errores de análisis. En América Latina yo observo que se habla, ¿no?, de una segunda oleada roja. Hay un mapa en las redes que circula, un mapa de América Latina que circula, que está pintado en rojo todo, ¿no? Menos 3 o 4 países, pero el resto es rojo. Eso solo nos confunde, solo propaga la confusión. Hay una realidad. El mapa de América Latina siempre ha sido rojo, pero ha sido rojo por la sangre derramada en años de combate contra la injusticia, contra la miseria, contra el hambre. Y son cientos de miles de americanos desaparecidos en América del Sur por el Plan Cóndor y en América Central por las luchas de liberación, ¿no?, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces, nuestro mapa siempre ha sido rojo, pero no por una segunda oleada, porque los gobiernos actuales del sur y Centroamérica, poniendo aquí a Honduras, no son de izquierda. En América Latina tenemos ahorita una variedad de izquierdas, ¿no?, que van desde rojo pálido a un rosita medio. O sea, hay una gama, todas con sus matices. Pero ninguno de estos se asemeja a Hugo Chávez. Hugo Chávez sí tuvo la intención de instaurar un modelo socialista, lo que él llamó el socialismo del siglo XXI. Lo que tenemos en el sur son democracias cristianas auténticas, pocos. Aquí yo ubico en este esquema de democracia a Pepe Mujica, a López Obrador, a Petro y a Lula. O sea, son socialdemócratas que no necesitan ponerse una máscara. Otro montón se ponen la máscara de socialdemócrata para hacer populismo. Ahora, ¿qué pasó en Brasil hace pocos días? Lo que pasó fue un triunfo electoral sobre el fascismo, que encarna Bolsonaro, pero no hubo una derrota política. La derrota es electoral, porque políticamente Bolsonaro
sigue siendo muy robusto. ¿Y por qué es robusto? Porque cuando la derecha no tiene líderes auténticos de derecha, esta derecha se ve secuestrada siempre por la ultraderecha fascista. Eso fue lo que pasó en Alemania en 1933 con la llegada de Hitler. Pero también hay que decir una cosa, que es muy justa y que no se puede obviar. Lo que facilita el crecimiento de este fascismo y la llegada de Bolsonaro es la corrupción que ocurrió en miembros del PT. PT es el Partido del Trabajo, del que Lula es miembro, en miembros del PT durante los gobiernos de Lula, del 2003 al 2011. Hubo corrupción de miembros del PT y esto arruinó mucho la imagen del PT. Ahora, ¿qué recibe Lula? Lula recibe un país polarizado y dividido. Pero no solo, la división es ideológica, la división es también demográfica. El norte, pobre, votó por Lula, y el sur, que es población blanca, rica, votó por Bolsonaro. Brasil es muy rico y es muy pobre. Es muy racista y es muy clasista. Lo que en la coyuntura actual lo hace casi ingobernable. Lula ganó solo con el 50.85% de los votos, contra 49.16% de Bolsonaro. Aquí tenemos 1,5 puntos de diferencia, ¿no? Si esto fuera una carrera de caballos, nosotros diríamos que Lula ganó por una nariz. O sea, este margen tan estrecho hace que Lula tenga una gestión cuesta arriba. No la tiene nada fácil, porque Brasil tiene 27 estados. De estos 27 estados, 18 estados son gobernados por el bolsonarismo, por gente de ultraderecha. Y en manos del PT y otros hay únicamente 9 estados. Entonces, la coalición que formó Lula para poder ganar con un margen tan estrecho es una coalición muy moderada, lo que la hace que sea débil. Y Lula en esta ocasión no va a gobernar con el PT, tiene que gobernar con esa coalición débil. De hecho, ¿no? El vicepresidente de Lula es Geraldo Alckmin. ¿Y quién es Geraldo Alckmin? Geraldo es un político de centro derecha que es muy apreciado en los sectores financieros de Estados Unidos. Léase Wall Street. Ahí es muy querido Geraldo Alckmin y quizás por esa razón Lula lo escogió. Pero el Brasil que recibe Lula ahora no es el Brasil que recibió hace 20 años. Porque, digamos, las estadísticas que nos da el Banco Mundial ahorita, hace un mes, son que la pobreza en Brasil es del 23,7%, con un desempleo de 14,4% y una inflación del 8,3%, con un PIB, o sea, un Producto Interno Bruto per cápita de $7,518, con estimaciones de que este Producto Interno vaya a tener un crecimiento de 4,6. O sea, esto nos indica a nosotros que Lula recibe un país en crisis económica y crisis política. Entonces, aquí nos damos cuenta de que llegar a la presidencia no significa llegar al poder, pero sí es un punto de partida. Ahora veremos nosotros qué pasa, veremos si Lula tiene la capacidad de navegar con el viento en contra, ¿no? Porque aquí el problema que yo veo no es Bolsonaro.
ni es que Bolsonaro sea fascista. El problema que yo veo es el fascismo brasileiro, que unido a la fuerza inmensa que tiene el cristianismo fundamentalista, y aquí vamos a la pregunta de los cristianos, eso no es nuevo. En Brasil, desde hace 50 años para acá, poco a poco ha venido creciendo el fenómeno del fundamentalismo de las iglesias cristianas. O sea, recordemos que esta iglesia que se llama Universal es universal. Ellos tienen iglesias en todo el mundo. Tienen una estación de televisión que transmite a todo el mundo 7 días a la semana, las 24 horas. Eso no lo tiene ni la Iglesia Católica, porque la radio del Vaticano transmite unas 10 horas al día. ¿Ah? O sea, esta fuerza del fundamentalismo brasileiro es lo que a mí me preocupa. Porque, y vemos la fuerza de ellos, o sea, hasta ayer todavía tenían bloqueadas 15 carreteras, pero durante 3 días ellos mantuvieron bloqueadas 150 carreteras de todo Brasil. Y estas manifestaciones fueron apoyadas por Bolsonaro, porque él dijo que las justificó, diciendo que había habido un fraude y que ellos estaban manifestándose contra la injusticia y contra el fraude. Vamos a ver qué sucede con el Parlamento, que es hostil, con una coalición débil, porque recordemos aquí que las alianzas sirven para ganar elecciones, pero las alianzas nunca han servido para gobernar. El ejemplo más claro que tenemos es el Chile de Boric. Boric resultó siendo, ahorita ya podemos afirmarlo, resultó siendo un espejismo. Y no todo es culpa de él. Lo que pasa es que la derecha, en septiembre creo que fue, votó en contra de redactar una nueva constitución. Entonces, lo que sigue rigiendo en Chile, lo que seguirá rigiendo en Chile, es la constitución de Pinochet. Hasta que alguna fuerza se unifique y logre cambiar la correlación de fuerzas, pero los próximos años, en el mediano y plazo inmediato, lo que rige en Chile es la constitución de Pinochet. Entonces, aunque Boric tuviera la voluntad de hacer algún cambio, no se puede, porque la constitución no lo permite. Entonces, yo decía al principio que Brasil es muy rico y es muy pobre. Los niveles de pobreza, los niveles de miseria en un país que produce tanto alimento, porque Brasil es eminentemente agrícola, es industrializado también, pero Brasil produce suficiente comida para alimentar a todo el continente, ¿no? Pero que hayan 14 millones de desempleados, que hayan 60 millones de gente que vive en los límites de la miseria, esta combinación de gente marginada, 60 millones, se suma a esto 14 millones de personas desempleadas ahorita. El desempleo en Brasil son 14 millones de personas que no tienen empleo. Entonces, esta combinación hace que la delincuencia común en Brasil sea de niveles altísimos, esté casi desbordada la policía para luchar contra la delincuencia común. O sea, Lula va a tener que ser muy, muy pragmático, no solo en lo político, también en lo económico, porque el presupuesto que recibe es restringido. De hecho, el equipo de transición que lo
lo lidera a Geraldo Alckmin, el vicepresidente. Ya le informó a Lula que las arcas que él va a recibir, el dinero del Estado, va a ser cero. Bolsonaro dejó sin un centavo. Y esto es para empezar desde ahora, no en enero, desde ahora, a boicotear la gestión gubernamental de Lula. Y esto es peligroso porque si Lula no puede cumplir mínimamente unas 3, 4 promesas de campaña, todo esto puede ser un caldo de cultivo favorable para que Bolsonaro regrese en el 2026 con mayor fuerza. Yo creo que a nivel geopolítico, donde más va a incidir Lula y donde puede ser su mayor impacto, es a nivel regional, porque él, unido a Gustavo Petro y a López Obrador, pueden hacer posible el sueño de la integración latinoamericana. O sea, ir acercando la brecha, ¿no? Para estrechar relaciones. Y aquí los más favorecidos son los gobiernos de Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Porque son los gobiernos que están sitiados por sanciones y bloqueos. Hay 600 sanciones, más de 600 sanciones que Estados Unidos le impuso a Venezuela. Y Cuba tiene un cerco económico, político, diplomático. A Cuba no puede llegar nada. Entonces, esta integración de los tres grandes, porque los tres son grandes. Brasil es el país más grande, México es grande, Colombia es grande. Entonces, el peso que esto tiene va a aliviar las economías de Cuba, de Venezuela. Ya Petro volvió a abrir relaciones diplomáticas, políticas y económicas con Venezuela. Se reunieron la semana pasada, creo, en Caracas. Petro fue a Caracas para reunirse con Maduro. Entonces, ahí ya acordaron liberar la frontera, establecer relaciones diplomáticas, ya cada uno tiene su propio embajador y van a trabajar en conjunto. Entonces, todo esto favorece a Cuba, favorece a Venezuela. Y eso es bueno porque van a poder desarrollarse un poco, a pesar de que el bloqueo sigue. Hace 2 días, creo, hubo otra vez, por 30ª vez, una votación en Naciones Unidas para eliminar el bloqueo. Y todos votaron a favor, menos 4. Estados Unidos votó en contra, Israel votó en contra, y 2 se abstuvieron. Se abstuvo Ucrania y se abstuvo Brasil. Entonces, vemos que para Cuba, para Venezuela, es muy, muy alentador la llegada de Lula. Y bueno, esto abre una rendija, ¿no? de esperanza. Aunque no va a ser fácil, porque los países de América Latina son asimétricos y hasta contradictorios. Como decía antes, hay gobiernos que son de una variedad de izquierdas y algunos de pseudo izquierda, ¿no? Pero no existe una izquierda sólida, como lo pintan algunos progresistas, algunos sectores de izquierda que están mal informados, ¿no? Y tienen una gran expectativa. Aquí yo estoy bajando 2 o 3 rayas esa expectativa, ¿no? Tampoco es como lo pinta la derecha fascista, porque la derecha fascista agarra una canasta y mete a todos en esa canasta y ya le pone la etiqueta de comunistas, ¿no? Y no es así. Ni son comunistas, ni son socialistas. Hay un montón de gente con intenciones de reformar el capitalismo, de humanizarlo. En mi opinión, no es posible hacerlo. Pero a esta gente descerebrada de la derecha, ellos hasta le llaman comunista a los demócratas de Estados Unidos. A Biden le llaman comunista.
Entonces, si a Biden le llaman comunista, olvídate con Petro y con Obrador y con ellos, ¿no? O sea, ellos son comunistas de extrema. pero ahí lo dejaría y ahora, pues, comentarios de ustedes, de los que nos ven, de preguntas, lo que venga, ¿no? Sí, Miriam. No, está bien, adelante. Sí. Tenemos con nosotros a Ivette, que la vamos a aprovechar aquí. Ella también ella es una mexicana que nos acompaña siempre con sus propuestas, con sus opiniones. Y quiero preguntarle, aprovechando el tema de la geopolítica y que salió a bailar ahí el presidente López Obrador, ¿cómo consideran los mexicanos a López Obrador? ¿Lo consideran un presidente de izquierda? ¿Lo consideran un presidente de derecha, de centro? ¿Cómo lo consideran? Bueno, realmente la gente aquí lo considera como un buen presidente. De hecho, ha dado muy buenas, muy buenas respuestas a su trabajo. Sigue avanzando en lo que él tiene planeado. No lo ha dejado, de hecho, continúa. Nosotros tenemos muy presente lo que es el Tren Maya, y él continúa viniendo a esta zona, a la península de Yucatán. Él continúa viniendo, de hecho está por acá con nuestra gobernadora, checando lo del Tren Maya. Él sigue avanzando, él sigue haciendo su trabajo y mucha gente realmente lo apoya con lo que está haciendo. Y hay mucha gente gente que no está de acuerdo con él porque pues viene de otro partido y cosas así, porque él viene a acabar con la corrupción y todo lo demás, ¿no? Que él tiene planeado. Sé que no no se va a lograr. Sí se está haciendo, claro que se está haciendo, pero pues va a costar un poco trabajo porque pues, para acabar, con 6 años con la corrupción, pues sí está un poquito difícil, pero de que lo está haciendo, lo está haciendo, y que está trabajando. Y la verdad es un buen presidente el que tenemos ahorita, nadie lo está dudando. Los que estamos con él, nadie duda de él sigue trabajando, y él sigue demostrando lo que prometió y lo que está haciendo. Entonces, sí, en este caso nosotros, él dijo que no quiere reelegirse, que él quiere terminar su sexenio e irse a descansar, porque él ya lo dijo. Pero pues imagínate que se vuelva a reelegir, ¿no? Sería una idea súper genial, la verdad. Imagínate seguir trabajando, pero pues él dijo que no. Aquí en México no se puede reelegir, pero pues si se podría, pues sí, imagínense. Estaría muy bien. Excelente. Por aquí me llegan unas preguntas para Hugo. Dice, ¿qué rol juega Lula en América Latina? Y si es cierto que quiere crear una moneda para reemplazar el dólar. Y ¿qué porcentaje tiene de diputados el partido PT en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo mencioné, los diputados del PT son solo 9. El centro derecha, partidos de centro derecha tienen 20 y el PT el bolsonarismo tiene 47. O sea que aunque se unieran los 20 de los diferentes partidos de derecha y centro derecha, aunque ellos se unieran con los 9 de Lula, los 9 del PT, seguirían siendo minoría porque serían 29 contra 47. Entonces sería una unión que no ayudaría mucho a empujar proyectos en la Cámara del Senado. ¿Y qué representa Lula en América Latina? Y creo que lo dije al principio, representa lo insólito, lo nunca visto en la historia, que un obrero sin educación formal, convertido en sindicalista de su industria metalúrgica, donde elaboró, que ese obrero sea 3 veces presidente del país más grande de América, de la 5ª economía del mundo,
y que a pesar de todas las campañas para desprestigiarlo, porque incluso tuvo que estar casi 16 meses preso, acusado de corrupción en el caso de Brecht, pero se logró demostrar que todas estas acusaciones fueron construidas con el propósito de sacarlo de la contienda electoral, porque él iba a volver a ganar las elecciones. Entonces, al apresarlo y quitarle sus derechos políticos, se eliminaba esa amenaza. Pero que a pesar de eso, y la campaña que desató el bolsonarismo, diciendo Lula es un criminal, Lula es un ladrón, Lula es un corrupto, Lula es un comunista. En esos 4 pilares pasó su campaña Bolsonaro, ¿no? Criminal, ladrón, corrupto y comunista. Y la consabida consigna, ¿no? Vamos a hacer otra Venezuela y vamos a hacer otra Cuba. Pero a pesar de todo eso, aunque con un margen estrecho, ha vuelto a la presidencia. Entonces, lo que significa Lula es eso, significa la lucha permanente, la lucha por avanzar hacia un mundo mejor, aunque sea poco a poco y con obstáculos y con retrocesos, seguir avanzando, o sea, no claudicar. Eso es lo que representa Lula, para mí, desde mi punto de vista. Fíjese, Hugo, que se me ha quedado muy grabada una frase que usted dijo. Mañana la voy a poner ahí en Twitter. Que yo lo ubico aquí en El Salvador. Como ya hemos escuchado de la propia boca de él, Nayib Bukele va a buscar la reelección aun cuando la Constitución lo prohíbe. Pero usted estaba hablando de un triunfo electoral y de un triunfo político, siendo dos cosas totalmente diferentes, el triunfo electoral y el triunfo político. Con todo el acto electrónico y todo eso que da pases a muchos posibles fraudes, que les está asegurando un triunfo electoral. Pero como usted mismo lo dijo, si Bukele se reelige y entra a gobernar, él ya no entraría a gobernar como la primera vez que entró. Porque la primera vez que entró, él tuvo una aceptación muy grande y tuvo una parte de la población que con resentimiento a los partidos anteriores que él mismo sembró, que se quedaron, digamos, aislados y no fueron a votar y dejaron que la bancada de Nuevas Ideas, todas esas personas que pusieron la fe en Bukele, fuera el que ganara. Ahora, si él se volviera a reelegir, él encontrara, como usted dijo, él encontrara una nación dividida ideológicamente. No sería como cuando entró la primera vez que todo el mundo le dio el beneficio de la duda. Ahora hay muchas personas que ya se dieron cuenta de que la burbuja explota y les explota en la cara cuando les han llevado sus familiares en el régimen de excepción sin derecho a defensa, que tal vez hasta se han muerto ahí y han demostrado su inocencia después que se han muerto. Entonces, yo veo aquí algo como lo que usted dice, que este panorama, porque Bukele, si se reelige, él va a encontrar ideológicamente una nación dividida y va a encontrar menos apoyo del que tenía la primera vez que fue presidente. ¿Qué piensa de eso? ¿Estoy equivocada? ¿Estoy en lo cierto, más o menos? Definitivamente no hay 2 triunfos distintos. No hay 2 triunfos iguales. Porque las coyunturas no son iguales. O sea, en el caso de Brasil, el Brasil de ahora no es el Brasil de hace 20 años. Cuando Lula ganó hace 20 años, Lula ganó en todo el país. Se llevó los 27
territorios, los 27 estados. Ahora ganó únicamente 9. O sea, no es lo mismo. Cuando Lula ganó la primera vez, ganó abrumadoramente. Ahora gana con 1,5%. Y aquí vamos a lo que yo digo, que una victoria electoral de ninguna manera significa una victoria política. Si Bukele, violando la constitución actual, logra reelegirse, va a obtener una victoria electoral, pero la victoria política no la va a tener. Políticamente va a ser una derrota. ¿Por qué? Porque se recurrió a manosear la constitución, a hacer trampas, a comprar voluntades, a comprar jueces, a comprar la Corte Suprema, todo eso, ¿no? El Tribunal Electoral, todo. Entonces, ganar así se puede, y la mayoría lo hacen, porque el poder lo ejercen un grupo de hombres, en algunos casos, mujeres incluidas, con mucho poder, que creen que tienen impunidad, y que esa impunidad les garantiza a ellos el derecho de manosear las cosas a su gusto. Entonces, si él saliera electo de esa manera, tendría un triunfo electoral, pero la derrota política sería superior a ese triunfo. Porque como vos decís, hay un pueblo totalmente dividido ideológicamente. Eso es lo que puedo decir. Y ante este escenario, ¿qué podría ser porque si hablamos de los partidos tradicionales en El Salvador, hay una división interna, en todos, incluso en Nuevas Ideas hay división, porque hay división. Entonces, hay división interna en el FMLN. Arena tiene una su tripachuca que ellos ni ellos mismos entienden. Hay división interna en Nuevas Ideas. Y hay partidos como el PDC, como el PCN, que esos partidos van a donde mejor les convenga. Esos ni siquiera tienen una ideología propia. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque hay una cosa bien interesante que me dijo un amigo, fíjese, y hablando con usted que sabe mucho, yo quiero hacerle la pregunta. Un amigo mío me dice, Sarita, me dice, yo veo que la gente dice, artículo 87, insurrección, artículo 87, insurrección. Yo veo que toda la gente lo dice, pero yo quisiera preguntarle, vaya, Sarita, vaya, Hugo, vaya, Sarita, ¿cómo vas a ejercer tú el 87? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para ejercer la insurrección? ¿Quiénes son los que van a ejercer la insurrección en ese caso? Entonces, aquí para trazar una ruta y trazar un camino se deben de pensar todo eso. Y otro amigo me dijo, mira, Sarita, es que para trazar una ruta debe haber un estudio desde antropológico, me dice, debe haber un estudio bien serio, pero yo quisiera hacerle la pregunta, o sea, yo como ciudadana, pues que quiero ejercer el derecho a la insurrección, ¿eso cómo es? ¿Cómo lo hago? Porque la gente solo dice, y yo casi no lo pongo en mi perfil, porque yo soy humilde en aceptar que tengo que aprender muchas cosas, y las cosas que yo no manejo mucho, no las publico. Entonces yo quisiera saber, si yo digo, yo quiero insurrección, pero ¿qué es? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer yo o no me corresponde a mí? El derecho a la insurrección le corresponde a todos los seres humanos, en cualquier país, incluido Estados Unidos. De hecho, está en la Constitución de Estados Unidos. Si un gobierno se vuelve opresor contra su pueblo, el pueblo no tiene solo el derecho, tiene la obligación de rebelarse y derrocar a ese gobierno. Eso es algo que muy poca gente sabe.
pero está en la Constitución de Estados Unidos. Es un derecho universal. ¿Cómo lo ejercemos? Yo creo que lo primero que hay que hacer, los pueblos tienen que darse cuenta de que la soberanía, la mentada soberanía, porque todo el mundo la menciona, ¿no? Izquierda, centro, derecha, fascistas. La soberanía solo recae en el pueblo. Un país no es soberano porque tenga fronteras. Un país no es soberano porque tenga aduanas. Un país no es soberano porque se necesite un visado para viajar a ese territorio. Un país es soberano cuando la mayoría del pueblo se da cuenta que ellos son los que representan la soberanía. La soberanía es del pueblo, no es de los gobiernos, no es de los líderes, no es de los gobernantes, no es de nadie. La soberanía es del pueblo. Si el pueblo toma conciencia de este poder que tiene, que él es el depositario de la soberanía, entonces muchas cosas pueden cambiar. Y yo sé que la oposición en todas partes de El Salvador está dividida en todos los sectores, y sé que últimamente han habido muchas renuncias en todos lados, ¿no? Gente del FMLN renunciando, gente de aquí renunciando, gente de allá renunciando, y no sé qué van a hacer, no sé si van a unirse a un nuevo partido de los renunciadores, ¿no? o en una coalición, o qué vayan a hacer, pero hay muchos renunciando. O porque se están dando cuenta que el barco pues va para abajo y no quieren ser parte de los que se hunden, ¿no? Ellos tendrán sus razones, yo no sé por qué renuncian, pero está de moda renunciar. Lo que yo veo en el caso de El Salvador, y esta es mi opinión particular, la oposición, como vos decís, está toda fragmentada. Pero veo que hay una oposición bastante infantilizada en este aspecto. Se centra en la figura de Bukele, y para mí es un error. Para mí tiene que centrarse en la gestión de Bukele. O sea, en vez de atacarlo a él, en vez de que los ataques sean personales, ¿no? Oh, ese es un hijo de puta, oh, ese es un cerote, oh, ese es lo que, todos los insultos que yo le pueda decir, ¿no? Identificar exactamente en qué programa se está fallando, cuáles son las carencias, cómo está el sector salud, cómo está el sector educación, cómo está la infraestructura del país, cómo están las carreteras, estamos avanzando o no. Entonces, sacarlo ahí, en su gestión. Pero lo que yo veo es más ataques personales. Los ataques personales no contribuyen mucho a fomentar una oposición que debe de ser educada políticamente para que pueda crecer y pueda robustecerse y pueda ocupar. La leo nomás. Es lo que yo veo. Sí, así es. Bienvenida, Angie, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, mire, aquí estamos charlando un ratito y tenemos por aquí a Ivette y a Hugo Orozco que nos están pues alumbrando en varios temas que tenía por ahí como preguntas y salió una pregunta a relucir y yo creo que desde ya de Arcatao tú nos puedes también decir. Estábamos hablando de que si Bukele se elige, va a ser y se reelige, si se logra reelegir encima de todas las leyes, va a ser va a ser un gane electoral, pero no va a ser un gane político porque los tiempos no son igual y Bukele ya no tiene el mismo apoyo como lo apoyaban al principio. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso de que ahorita pues no tiene el mismo apoyo que tenía cuando fueron las elecciones, ¿verdad? Porque también en el departamento, porque hasta el momento pues en Chalate no se ha visto pues todo lo que se prometió.
Y quizás, no sé si ya vieron la noticia que en la alcaldía de Chalatenango, ha habido despidos, ¿verdad? Del personal que laboraba en la alcaldía. Y las mujeres y las personas despedidas, ayer tuvieron, se habían tomado la alcaldía, ¿verdad? Porque, pues sí, son personas que de allí viven, ¿verdad? Compran su comida, tienen una familia que mantener y no han sido despedidos, ¿verdad? Entonces eso significa también, ¿verdad? De que las alcaldías, a pesar que la alcaldía de Chalate es más grande, también tiene económicamente, está, digamos así, en palabras chalatecas, quebrada, ¿verdad? Y hay un repudio de la gente del departamento, del mero departamento, de la ciudad. Lo mismo, pues, los lugares donde estacionaban los buses que llegaban de los cantones de acá de alrededor de Chalate, ahora no se estacionan donde se estacionaban, porque el alcalde dio orden a la policía de Alcán de que esos buses ya no podían estacionarse en. Creo que se le quedó. Que por qué, pues, ¿verdad? Que ahora tiene que estar esperando en la calle con su bolsa o esperando el bus, ¿verdad? Entonces, que también eso, siento yo que ya esos ya no son a favor ni de la alcaldía ni tampoco del gobierno. Y lo mismo, pues, con lo del régimen, ¿verdad? Hay mucha gente que también está dolorida porque, como hay culpables y hay también inocentes, va en este caso. Y usted sabe de que cada quien tiene que pagar su error, según su error, así sería su condena, va. Pero en este caso, pues todos los abarca la misma condena, deba o no deba, ¿verdad? Sea culpable o no sea culpable lo que ahorita se está viviendo. Yo siento que aquí en Chalate, pues, bueno, hay bastante gente que como que ha despertado, digamos así, y que sí votó por ellos, porque la mayoría de personas que se han llevado de acá, que anda ahí por uno, solo de aquí son más de 30 personas. Digamos que hay unos 100, 150 personas que se han llevado y allí hay culpables y hay la mayoría son inocentes, pues, ¿verdad? Tal vez no inocentes así como la palabra lo dice, ¿verdad? Pero a ver, algunos bolitos, algunos que son así como rateritos de que le roban la gallina al otro porque van a mantener el vicio el cuero, ¿va? Todo eso. Entonces, esas personas también fueron personas que sí le dieron el voto a Bukele, ¿verdad? Porque son conocidos que sí se lo dieron. Y ahora pues sí las personas están quejando, ¿verdad? Que, que lo hicieron. Así es de que yo siento y hay algunos que han tenido sus beneficios del gobierno en sí, que eso siempre lo van a seguir, pues porque tienen sus beneficios, ¿verdad? Unos más chiquitos y otros más grandes, ¿verdad? Y si lo ponemos a enumerar, pues se conocen también, ¿verdad? Entonces, pero sí, siento que ha bajado. Exacto, es de lo que estábamos hablando ahí con Hugo. Yo quiero, como para seguir con el tema del electoral, revisar varios escenarios. En primer lugar, muchos analíticos estaban diciendo de que esta manera de que iba a votar los hermanos en el exterior, que iban a votar con pasaporte, que iban a votar con DUI, que iban a votar con documentos vencidos y que iba a haber un mes completo para que ellos voten, rompía lo de la igualdad que la Constitución dice, está poniendo a ellos en un estatus más alto de los salvadoreños que estamos aquí. Y hablando del tiempo, hoy van a ser en 2 días diferentes. La elección va a ser 2 días diferentes. El primer día se va a elegir presidente y diputado de la Asamblea.
y el segundo día se van a elegir alcaldes y diputados del Parlacen. Entonces, yo siento que esto es como una comprobación que Bukele no quiere arrastrar con todo lo que en las alcaldías ha pasado, pero por lo del FODES. ¿Por qué les quitó el FODES? ¿Cómo ve este escenario electoral, Hugo? Complejo. Yo creo que la gente en el exterior, la diáspora de cualquier país, tiene su documento de identidad que se llama en algunos lugares DPI, ¿no? Documento personal de identidad. Para que yo pueda votar, mi documento tiene que estar válido. O sea, yo no puedo votar con un documento que se me venció hace 10 años. Ese documento, al vencerse, queda inválido. Es como todo documento. Yo no puedo manejar con una licencia vencida. ¿Ah? Para que yo ande en mi carro, mi licencia tiene que estar actual, tiene que ser vigente. ¿No? A mí me para la policía con una licencia que se venció hace 10 años. ¿Qué crees que me va a pasar? Puedo irme hasta preso, ¿no? Por estar manejando con licencia vencida. Entonces yo creo que debe ser lo mismo. Si se permite el fraude, porque aquí sería fraude, votar con un documento vencido, si se permite el fraude en el exterior, entonces estamos recurriendo a lo que yo decía, ¿no? El poder lo ejercen hombres que creen que son importantes y por su importancia tienen el derecho a la impunidad. O sea que pueden hacer lo que les da la gana a ellos en nombre de la libertad y la democracia. Yo creo, como decía, la oposición tiene que crear un ambiente donde pueda unificarse, donde puedan haber alianzas. Unificarse no significa que piensen lo mismo, significa poner por encima la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es un gobierno inepto, un gobierno autoritario, un gobierno ineficiente, un gobierno que no cumple con las expectativas. Los pueblos reeligen a los gobiernos que cumplen sus expectativas. Si en México existiera la reelección y López Obrador va a la reelección, no tengo la menor duda de que arrasaría con el porcentaje más alto de votos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido eficiente en su gestión. ¿Que tienen problemas? Todos tienen problemas. No hay un gobierno perfecto, porque es un gobierno de seres humanos. Y los seres humanos no somos perfectos. Todo gobierno tiene sus altos y sus bajos, como toda persona. Yo tengo mis luces, pero también tengo mis sombras. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Hay cosas en las que yo acierto y hay cosas en las que la cago, güey. Que se equivoca. Eso es así. Entonces, repito, se tiene que atacar la gestión del gobernante. ¿Cómo? Yendo a la calle, evidenciando. El pan que antes costaba $1, ahora vale $1.80. Las tortillas, no sé si en El Salvador las venden por unidad o por kilo. En México yo sé que es por kilo. El kilo de tortilla antes valía $2, ahora está a $3. Irme a las farmacias, la medicina, el frasco de tal cosa, penicilina, insulina, lo que sea, que antes costaba tanto, ahora cuesta esto. Los productos de la canasta básica, o sea, ahí evidencio yo la ineficiencia del gobernante. Eso para mí tiene mucho más efecto que yo me ponga a decirle, hijo de puta, cerote, maldito, ¿no? Porque yo puedo tirar una diatriba de 5 minutos, de 1 hora y yo me desahogo, ¿no? Siento que ya le dije, ¿no? Pero no estoy haciendo nada, no estoy logrando nada. Pero si yo evidencio, ¿no? Porque si yo ya digo,
Bueno, este pan que antes costaba $1, ahora vale 2. Ahí evidenciando en la panadería, en el comercio, en el mercado, donde sea. Ahí que estoy diciendo, este gobierno no sirve. Y para mí eso es mucho más eficiente que enfocarse, como decía, en atacar la figura de Bukele, que es lo que yo veo en muchos lados, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Bukele para sus fanáticos es como un dios. Nuevas Ideas se ha convertido en una secta y a él lo siguen como un mesías. Igual como en su tiempo fue Marilyn Manson ahí con su gente, a él lo idealizan y lo ponen en un estándar tan alto que yo he escuchado personas que dicen que él es nieto que la abuela nació en Belén y que es familiar de Jesucristo. Hay un gran culto, hay un gran culto que envuelve a Bukele y él lo refuerza cada vez que él dice que él habla con Dios y que Dios le dijo y que no sé qué. Entonces, él dice que habla con Dios para que toda la gente no le esté reprochando, mira, esto hiciste mal. No que la gente diga, bueno, si Dios se lo dijo, pues entonces lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Porque ni modo. Entonces, ¿cómo luchar contra una figura que se hace como mesiánica, como divina en su mente, pues? El sistema de Dios, la mención de Dios, la inclusión de Dios es recurrente en todos los fascistas. Todos los fascistas lo hacen, ¿no? Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a nuestro gobierno, que Dios bendiga a El Salvador, que Dios bendiga a Dios para todos, ¿no? Dios no tiene ni mierda que hacer acá. Los gobiernos establecen un contrato social con el pueblo, porque el gobierno no produce nada, produce el pueblo. Por eso vuelvo, la soberanía es del pueblo, lo que produce es el pueblo. Lo que hace el gobierno es recauda mis impuestos, yo gobierno, recaudo los impuestos de los que trabajan. Ese es mi trabajo. Y si soy un mal gobernante, me meto ese dinero a la bolsa y lo reparto con mis compadres. Y si soy un buen gobernante, ese dinero se invierte en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura. Eso me hace un buen gobernante. Que circule el dinero de la gente, porque es de la gente, no es del gobierno. Eso es algo que hay que entender también y hay que enseñarle a la gente. El gobierno no tiene nada, ni tiene derecho a nada. El soberano es el pueblo, el patrón es el pueblo, el presidente, el alcalde, el legislador, lo que sea, son empleados del pueblo. Yo soy pueblo, yo soy el patrón. El patrón tiene derecho a exigir, pero nosotros en vez de exigir, dejamos que nos baboseen estos pendejos. ¿Eh? ¿Ha escuchado usted, Angie, a gente así diciendo que Bukele es un santo y todo lo demás? Fíjese de que sí, en algunas personas que son protestantes más que todo, ¿verdad? Que ellos también se equivocaron, ¿verdad? En estas elecciones, han manifestado de que él es un enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, y siempre algunos siguen pensando que es un enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, y aunque algunos, ¿verdad? Han cambiado, ¿verdad? Por la misma situación. Como dice Hugo, pues es verdad, a veces uno siente colerita, ¿verdad? Y dan ganas de tenerlo cerquita. Pero es cierto lo que él dice, va, de que tenemos que repudiar lo que no se ha hecho. Cuando vino aquí, yo siempre digo, yo me acuerdo cuando llegó a Chalate, porque llegó al municipio, dijo de que los chalatecos no íbamos a pagar
la luz eléctrica, la energía, porque era el departamento que generaba la energía para todo el país y para otros países, Guatemala, una parte de Honduras. ¿Va? Entonces dijo que nosotros teníamos derecho a no pagar luz porque éramos el departamento que la generaba. Bueno, pero a final de cuentas, hoy viene el doble el recibo, como pagábamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Parece que se le ha ido a Angie el audio. Se le ha ido por ahí. Pero vaya, digamos que yo quiero oír a Ivette con una opinión acerca de la idolatría, porque esa idolatría llega hasta otros países. En un programa anterior nos estabas comentando de que según la publicidad que llega en México, a Bukele lo pintan como un presidente bueno, que si no fuera por programas como esto, que decimos la verdad, la gente dijera, puchica, qué buen presidente, y que este programa no tiene el alcance que tienen los demás, pero que la publicidad internacional que hace Bukele para su figura es bastante grande. ¿Qué nos podrías comentar? Pues, ¿qué cree? Pues es lo mismo, siguen en lo mismo, o sea, hasta aquí llega que sigue trabajando, o sea, lo que se ha visto, que es un presidente bueno, ¿en qué sentido? De que está trabajando para el pueblo, de que le está respondiendo bien al pueblo y todo lo que se menciona. Entonces, de aquí lo que se ve es que él es un buen gobernante, así en pocas palabras. Seguimos viendo lo mismo desde que empezó, desde cuando empezó, es lo mismo que se está mencionando ahora. Pero pues realmente, pues, con lo que escucho con ustedes, pues veo que no es así, no es lo mismo. Y también vi que dio una conferencia donde dice que se va a reelegir también, y lo estaban apoyando, pero pues los mismos de ellos deberían de tener ahí, pero a gente del pueblo, para ver si lo apoya, como esas personas allegadas a él. Exacto. Hugo, y hablando de la religión y los gobernantes, de que tú decías que no se debe mezclar, si un presidente es presidente de toda la nación, ¿sería correcto que él esté tomando partido y mezclando la religión, tanto que él tiene que ser presidente para los católicos, para los evangélicos, testigos de Jehová, mormones? Si hay alguien que dice, mire, yo le tengo fe a este peine y que este peine, mi fe es para este peine, él la tiene que respetar porque está en la Constitución. Pero él no, él se va por un lado porque siente que eso le va a servir para que todo el mundo le dé por bueno lo que él dice. ¿Qué piensas tú? La cuestión de Dios en la política para mí es abominable. Es abominable porque los estados son laicos. La religión dejémosla para los creyentes, para que vayan a su templo, a su mezquita, a su sinagoga, a su iglesia, a su catedral, a donde putas quieran ir. Están en su derecho. Pero el Estado, como tal, tiene que ser laico, así como la educación. Es una aberración meter en las escuelas clases de religión. Para eso están lo que mencioné, las sinagogas, los rabinos, los sacerdotes, los pastores, los profetas, los elegidos, ¿no? Pero no la educación pública. La educación pública tiene que ser laica, tiene que ser gratuita, tiene que ser universal. Significa para todos, independientemente de su estatus económico. Aunque no tenga que comer, tiene derecho a la escuela gratuita. Y esto de mezclar a Dios viene de un versículo bíblico que dice que Dios es el que quita y pone reyes. Esto no aplica en nuestra realidad si nosotros somos seres pensantes. Los que eligen bien
o eligen mal son los pueblos, soy yo. Yo elijo bien si elijo a una persona que tiene integridad, que tiene valores, que es honesta, que tiene intenciones de hacer algo por el pueblo. Yo elijo mal si yo elijo a alguien porque me cae bien, porque luce bien, porque habla bonito, porque tiene carisma, o sea, por todas esas superficialidades, sin darme cuenta del carácter de la persona, ¿no? O si lo elijo porque es millennial como yo, o porque es viejo como yo, no. Se tiene que elegir a una persona en base a su propuesta política para solucionar los problemas más apremiantes de los pueblos. El problema más apremiante es el hambre. Yo tengo que tener un programa que sea coherente para combatir ese flagelo del hambre. Sí, el problema más apremiante de ese país, de la sociedad, es la vivienda. Yo tengo que presentarles una propuesta coherente para que no se quede en promesa demagógica de que yo puedo implementar un programa para darle vivienda digna al pueblo. O sea, en base a eso tenemos que elegir. Pero nosotros somos tan deformados, tan falta de sentido común, que votamos por colores. Voy a votar por el azul, por el verde, por el amarillo, por el rojo. No. A mí un hombre me convence si tiene propuesta. ¿Ah? Si un candidato empieza a hablarme de Dios, en ese momento, en ese mismo momento, lo descalifico. Regresó la compañera. Sí, exacto. Angie, te nos cortaste en el camino, Angie. Sí, claro, me corté, no sé qué pasó. Pues sí, hablando de lo mismo, digamos, va. El problema de este nuevo presidente es que, bueno, a nosotros no, ¿verdad? Pero engañó mucha gente. Y yo creo que si él hubiera hecho todo lo que él dijo que iba a hacer, pues sí, no tuviéramos por qué estar repudiando, ¿verdad? Porque, pues sí, uno, como dice, venga de donde venga, pero si uno ve que está por pueblo, pues bien, ¿verdad? Porque yo me acuerdo pues de que desde que entró Funes, aunque no les guste, ¿verdad? Pero hubo cuando la señora que ahorita está cumpliendo 100 años, la Chabelita, fue la ministra de Salud, a pesar de tantas trabas que habían, ¿verdad? Nunca el 80% de los medicamentos hubieron en las unidades de salud. Además de eso, pues desplegó la salud a los rincones más chiquitos de aquí del departamento que nunca habían tenido acercamiento en salud, ¿verdad? Que tenían que desplazarse horas para llegar a una atención, ¿verdad? También se formaron los hogares de espera materna, también y eso todo fue un logro social, ¿verdad? Que los beneficiaba a todas las personas que no teníamos condiciones como pagar en lo privado, pues que es la mayoría del pueblo. Pero en este caso, este señor vendió pues una propaganda, pero digamos hermosa, bonita, pues, donde se echó mucha gente a la bolsa y que ahora pues estamos viendo los resultados. Yo me acuerdo cuando él le entregaron el poder, pues que dijo que íbamos a conocer la medicina amarga, pues, ¿verdad? Y ahorita la tenemos, la canasta básica está por las nubes, la libre cuajada que antes valía 1.75, ahora vale 2.50,
y la libre cuajada vale $5. Entonces, aquí en el campo, pues, imagínese usted que en el campo, pues sí, digamos que es un poquito más barata las cosas, pero así está valiendo la libre queso, ¿verdad? Entonces, ha habido una alza tremenda. Y eso todo, yo cuando voy al súper, ¿verdad? Una vez al mes voy al súper, pero cuando voy al súper y veo las señoras que andan con la carretilla paseándole y metiendo unas dos cosas y andan diciendo, qué caro está esto, solo lo tocan y lo vuelven a dejar. Entonces, eso es lo que debemos de ver todo, ¿verdad? Y hay bastante gente que dice que esto no es culpa del gobierno. Yo puedo decir que no es culpa de él, pero él tiene el compromiso de velar por eso para toda la gente, ¿verdad? No es que lo deje así nomás y que solo esté viendo, porque ahorita directamente el gobierno donde ha puesto ojos es en la Fuerza Armada y en la policía, ¿verdad? Porque sabe que esas son las figuras que lo están respaldando a él, ¿verdad? Allí es donde ha puesto esfuerzos, porque de allí, ahorita en las unidades de salud estamos en una carencia bien, bien fuerte, pues. No hay medicina de la más básica que digamos que es para la hipertensión, que es la ibersartán, ¿verdad? Que eso hay más de un mes que la gente la está comprando. Entonces allí la gente reniega, ¿verdad? Cuando llega a la farmacia y la muchacha de farmacia solo le dice a uno, mire, lo siento, pero aquí está la receta, vaya a comprarla. ¿Y qué va a hacer ella? Ella no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces así estamos ahorita y yo creo que estamos así en toditas las unidades de salud. Entonces, y la otra cosa es de que la gente no echa de ver también, es que en los hospitales, en el seguro, yo he ido al seguro también, han metido un resto personal que no conoce nada de lo que es de salud. Entonces esa gente anda solo por andar ganando el sueldo, pues lo que le están dando, ¿verdad? Y allá andan solo por andar. Entonces que para mí hay una desconfianza de ir a un hospital ahora terrible. La verdad es que sí, la verdad es que muy interesante ver cómo se puede ir armando un rompecabezas y que la ruta se puede trazar aprendiendo de lo que ha pasado en otros países, y de eso se trata la geopolítica. Yo creo que este tema nos quedó corto para esta hora porque se ha pasado volando. Yo creo que necesitaríamos otro programa más para seguir aprendiendo de lo que es geopolítica, porque habemos muchas personas que no sabemos mucho de eso, pero que estamos tratando de luchar, estamos tratando de aprender, y qué bueno estos espacios, y por eso le agradezco mucho a Hugo por haber estado aquí, a Ivette como siempre, porque somos salvadoreños en la red por el mundo, y nosotros tenemos invitadas internacionales, a Angie que nos saluda ya desde Arcatao, Chalate, donde llegaron a prometerles la energía eléctrica gratis y que le pusieron doble el recibo. Así que si nos pudieran regalar unas palabras ahí, una última observación, unas palabras de despedida. ¿Quién, yo? Sí, usted primero. Bueno, ya para despedirme, quizás decirle a los que nos están escuchando, pues de que lo que ahorita estamos hablando aquí, es algo real, no es mentira, pues es algo cierto, ¿verdad? Y que nos ayuden también a repudiar, ¿verdad? Lo que el país está viviendo, porque normalmente las personas que están afuera, piensan que el país es el país de las maravillas, y no, pues, ¿verdad? Ahorita hay un temor en toda la población. Hay un temor porque es la gente que vivió el terror en 1980, para la guerra, ¿verdad? Vivió ese terror y ahorita lo está viviendo el mismo terror, ¿verdad? Entonces, que la gente que está afuera, pues mejor que si no sabe, que no le dé pues al realce al gobierno, sino que si no sabe, que venga a ver, ¿verdad? Para que se dé cuenta cómo estamos viviendo ahorita.
principalmente en la zona rural. Nosotros acá pues estamos viviendo una situación bastante difícil, ¿verdad? Que la gente tiene miedo, miedo de hablar, miedo de repudiar, miedo de decir cualquier palabra porque tienen miedo que otra persona que sea del mismo partido le ponga el dedo y salga pues maniado también, ¿verdad? Entonces sabemos lo que ahorita se está viviendo en las cárceles, ¿verdad? Entonces, quizás eso, ¿verdad? Y gracias al Señor que ha estado con nosotros ahí, que no sé de qué lugar es, ¿verdad? Y gracias a la mexicana y a las personas, a Miriam allí, a Sarita, que es la que más conocemos también, ¿verdad? ¿Sí ves? Sí. Pues, pues igual, gracias por escuchar y por el espacio y muy interesante la plática. Esperemos que se vuelva a repetir y aquí continuamos con ustedes también. Por ahí preguntaron de dónde era usted. Patria es América, decía el Che. Ay, ay, ay. Igual soy latinoamericano, nací en una favela de Guatemala, de hecho, la Catedral de las Favelas, una colonia que se llama La Limonada. Y ahora soy residente en Estados Unidos, pero Pues mi extracción de clase no es pobre, es paupérrima. Y mi lucha es por la libertad de los pueblos de América Latina. No, por eso tengo una huipala, no tengo una bandera de Guatemala. Excelente. Y somos vecinos. lo vamos a volver a tener aquí. Claro que sí. Gracias, un placer estar con ustedes. Pues yo lo que le quería decir a Hugo era que, pues, al parecer Bolsonaro le va a hacer lo mismo que hizo Donald Trump, que nunca reconoció a Biden, porque Bolsonaro dicen que quiere una guerra civil. Eso es todo lo que quería decirle. Y gracias por estar aquí. Y ojalá vuelva otra vez, porque lo queremos mucho. Yo lo escucho en su YouTube y si alguien va a YouTube, lo puede seguir a él también. Y pues espero que vuelva. Es una gran persona que yo lo admiro desde hace años, yo lo he seguido. Y gracias por aceptar mi invitación, porque todos estamos aquí en esta lucha y es una lucha y tenemos que seguirla, no podemos parar. Y gracias, Sarita, tú también. Y Ivette y Angie, gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.